Federico Vinocour, en calidad de docente de escuela y dirigente del Nuevo Más de la ciudad de Buenos Aires, presentó un amparo contra la prohibición del lenguaje inclusivo decretada por Larreta y Acuña, firmado por docentes y acompañado por Manuela Castañera. Vinocour, que, insisto, es docente, presenta este recurso justamente por los derechos de las niñeces y de las adolescencias, y además representa esta línea que acá debatimos y nos gusta justamente sostener, de que el lenguaje es construcción, el lenguaje es identidad, el lenguaje es político. En ese sentido vamos a conversar con quien otro sino él mismo. Él es docente, él es dirigente del Nuevo Más en la ciudad de Buenos Aires. Federico Vinocour, acá Esteban Chacho, bienvenido a Cítrica Radio una vez más. ¿Cómo te va? Hola Esteban, ¿cómo estás? Como siempre un gusto hablar con vos. Lo mismo, Federico, contento de intercambiar. No nos hemos cruzado nunca aún en los pasillos sociales, pero sí en marcha, sí en la radio. Nos queda ese escenario nada más. Nos queda por cruzarnos por la facultad, es verdad. Federico, gracias por estar, agradecerle a Mani, de tu equipo de comunicación, de todo el equipo de los chicos, las chicas del Nuevo Más. Un poco, supongo que estaremos en línea, pero también para la gente que por ahí no conoce tanto el lenguaje inclusivo y se va sumando y quiere conocer o tiene una posición, pero busca problematizar el tema en el mejor de los sentidos. ¿Cómo tomaste esta decisión de Acuña y de Larreta? Se habla de un guiño al conservadurismo. ¿Te sorprendió, no te sorprendió? ¿Cómo fue desayunarte esto? Bueno, a mí me tomó muchísima indignación porque es una medida que es muy autoritaria y muy reaccionaria en muchísimos sentidos. A mí en lo particular, como maestro, me llenó de indignación por conocer, y desde hace mucho tiempo, desde cuando era estudiante, la realidad que tienen les pibes que no entran en las categorías preestablecidas del patriarcado, de los géneros binarios, que no se sienten cómodos en ese lugar y que sobre todo, por ejemplo, en la adolescencia son procesos muy duros y muy graves, pero que además, a raíz del auge del feminismo y de la organización que viene habiendo hace muchos años en el movimiento secundario, se logró en las escuelas un nivel de solidaridad y de construir los vínculos de otra manera, y de abrir la cabeza y de ponerse en el lugar del otro, que dieron por el piso con un montón de prejuicios y de situaciones que antes eran muy graves. Y en este momento, para las niñeces y adolescencias que están en esos procesos, que pueden ser con o sin seguridad, porque se trata de mucha juventud también, sobre cuál es mi nombre, cuál es mi identidad, todas esas problemáticas, en muchos casos aparece la escuela, diría que casi en la mayoría, pero no tengo una estadística clara, pero mi percepción personal es que en la mayoría de los casos aparece esa problemática primero en la escuela, como lugar social, donde están tus compañeros, donde tal vez está un docente o una docente que aparece como una referencia, que te ayuda, que te acepta, mucho más que en la familia incluso. Entonces, el hecho de atacar justamente eso, de negar la existencia de todo lo que no sea binario, de todo lo que no sea varón, mujer, nene, nena, es muy retrógrado, como vos decís, pero también es profundamente reaccionario. Eso es lo que a mí personalmente, políticamente obviamente, pero además personalmente me llevó una indignación muy grande, porque también es el deber de los docentes y también es parte de nuestro trabajo, acompañar en la vida a los chicos, no solamente, yo soy maestro de inglés, no solamente las conjugaciones de los verbos, por decirlo de Sí, alguna es manera. que totalmente. Hay una frase de Marcelo Economidis, que elaboraba con Capusotto Saborido, que yo lo uso mucho, es una frase muy política, que es la ampliación de mundos posibles. Entonces, vos entendés que hay categorías o palabras que ayudan a incorporar a más gente, que se percibe de una forma diferente al binarismo con el cual nacimos todos. Digo, nacimos en un mundo, creo que tenemos ideas parecidas, en un mundo muy distinto al actual. Sí. En ese sentido, a mí también lo que me llama la atención es que vos, no sé, vas a la línea H por Santa Fe y encontrás que hay murales y demás, y bien, por supuesto hay colectivos involucrados que están por fuera del gobierno de la ciudad, que su lucha va desde años y años, pero también de que las marchas del orgullo y demás van funcionarios del PRO, va el propio gente del gabinete de Larreta. Enhorabuena, fantástico, pero en el momento de la política pública decretan que no se utilice el lenguaje inclusivo.
A mí me llama mucho la atención eso, lo formulo como pregunta. ¿Hay una especie de lavado de cara en ciertas fechas, en ciertos ítems históricos, y al final la cara es la misma y es una cara conservadora? ¿Cómo ves esa cosa? Sí, yo creo que yo no les creo nada al PRO, lo dije muchas veces y creo que le pasa a gran parte de la docencia, pero en general yo no le creo nada a la reta. Y evidentemente son gente que no tiene principios claros, más allá de favorecer a los empresarios y a los más ricos y hacerse millonarios ellos. Porque sí, un día se pintan con la bandera del orgullo. En la última marcha del orgullo había un camión que decía Juntos por el Cambio. Sí, sí. Y hoy sacan esta medida, bueno, con el objetivo, por un lado, de fidelizar un electorado de derecha, creo yo, y así no perder votos con Milei y demás. Y por el otro lado, porque en el fondo son una coalición política de derecha. Y en algún punto es lo que opinan. Pero lo más grave de todo es que lo que se llevan puesto mientras hacen esa política, porque podría haber otras cosas que ellos hicieran, yo no les creo ninguna de las cosas, pero en este punto en particular, prohibir el uso de la palabra es profundamente autoritario y remite a los peores momentos de nuestra historia y de la historia universal, remite a las opresiones estatales sobre distintos pueblos y demás. Está bien, en este caso no estamos hablando de una identidad nacional como pueblos a los que se les prohibió el idioma en otra época, pero estamos hablando, sí, de una identidad sexual, una identidad particular. Yo me quedo mucho con los términos porque también estoy aprendiendo todo el tiempo. Obvio. Lo mismo. Pero lo que quiero decir es que lo último que tengo en mente es prohibir hablar de un tema. Y te cuento que en las escuelas también el tema apareció más que nunca ahora. O sea, en ese punto apareció muchísimo, en chicos muy chicos incluso, preguntando ¿cómo que prohibieron determinadas palabras, determinados géneros en las escuelas? Como pregunta honesta, Sí. de chicos capaz muy chicos para estar interiorizados en lo que sería un profundo debate político o estar seguros de si son o no son feministas o lo que sea, apareció el debate en las escuelas. ¿Por qué está prohibida esta palabra? Y también muchísimas maestras que le preguntaron a los chicos si a ellos les molestaba que usaran el lenguaje inclusivo, que obviamente todos los casos que conozco yo contestaron que no les molestaba para nada. Total, incluso en una instancia de aprendizaje, vos me lo dijiste, digo, yo estando al aire me he dado cuenta, como todo, digo, pongo mi ejemplo porque justo al hablar frente a un micrófono muchas horas, durante muchos días, una vez dice sandeces, es inevitable porque pasa, y una vez mete la gamba y utiliza un concepto diferente a como tiene que ser, y aprende, y justamente la escuela es ese lugar de aprendizaje y de interiorización. Pero aparte de eso, consultarte, porque muchas veces se dice de la derecha de que hay un progresismo que hegemoniza una visión del mundo en la Argentina y que por eso ahora ser punk es ser de derecha, digo, un debate que puede quedar para otra charla, que es interesante, pero que tiene un montón de aristas que vale la pena debatir. Pero más allá de eso, lo que sí me pasó charlando con amigos y demás, que es como, che, Banca, yo por ahí utilizo a veces, digo, todes, cómo va, chiques, casi sin darme cuenta el lenguaje inclusivo. Pero ahora que la reta lo prohíbe, ¿sabes qué? Si es ser antisistema, usar el lenguaje inclusivo, lo uso más. No de re heavy, re jodido, sino porque es una posición política. No sé si me explico cómo lo sentís vos eso. Totalmente. La Reta y Acuña encubrieron detrás de un argumento supuestamente pedagógico una prohibición ideológica. Claro. Una prohibición ideológica que es negar a todo un sector de la sociedad como que no existe. Y sí, escuché lo mismo que vos, muchísimos casos, incluso docentes que son más grandes, que tienen, qué sé yo, vienen de otras generaciones y si bien son inclusivos, digamos, son comprensivos y pedagógicos, pero de ninguna manera habían incorporado el lenguaje inclusivo, la utilización de la E, y tampoco es que hay, en general, nadie usa todo el tiempo el lenguaje inclusivo en todas las palabras absolutamente. Obvio. Sí trata de incluir cuando habla de chicos, chicas, decir chique, Grupos cuando dice mixtos. todes, pero sí, incluso en docentes muy grandes, que son más grandes, que vienen de otras generaciones, o de gente que no, sí, escuché lo mismo que vos. Ahora sí voy a usar el lenguaje inclusivo, ahora sí lo voy a usar, porque se vuelve también una posición de una forma de rechazar esto.
Bueno, que me vengan a decir que no. Es una forma de decir de verdad, porque vos lo planteás como que está prohibido. Bueno, es un desacato, y en este sentido el desacato a mí me parece muy importante. Sí, Nosotros iniciamos igual un recurso de amparo, que es un recurso legal, porque entendemos que se están vulnerando una serie de derechos. En primer lugar, lo presentamos varios docentes como que se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Y eso es una cosa muy importante en nuestro país. Y eso capaz a veces nos parece que hay cosas que ya pasaron, pero yo lo que creo es que esta medida de Larreta es de facho, de verdad. Más allá de si él antes se había pintado el orgullo o no, esta medida que tiene él ahora es de facho. Y si nosotros naturalizamos cuando hay una medida que se toma que es tan a la derecha, que es tan autoritaria, después van a venir por más. Porque no es solamente una cuestión electoral. Ellos pueden verlo un poco así, pero en las escuelas hay una pelea cotidiana entre distintos sectores, que hoy está claramente en mayoría el sector que está a favor del feminismo, de la inclusión, de ponerse en el lugar del otro, de no ser un individualista. Pero también hay gente muy reaccionaria en las escuelas. También hay gente que no quiere decirle a un adolescente el nombre que ese adolescente eligió. Y estamos hablando de cosas muy graves. Entonces, darle argumentos a esos sectores para mí es gravísimo, y por eso no hay que quedarse callado, hay que actuar. Escuchamos a Federico Vinocourt, docente, dirigente del Nuevo Más en la ciudad de Buenos Aires. Siempre detrás de estas charlas está Mani, que nos enlaza allí con Federico. Federico, para cerrar, un poco, vos ya nos lo adelantabas respecto al estado del amparo que han propuesto ante la medida junto a Manuela Castañeira, y también en sintonía con eso, esto de que este fantasma de nos van a obligar a... Siempre aparece un fake news que dice Alberto decretó que el lenguaje inclusivo es obligatorio. Cuando, creo que hablo por lo que me contabas, por los dos, digo, uno puede usarlo más, usarlo menos, aprender en el camino, pero estamos hablando de una alternativa que es cercenada, una alternativa de comunicación, de incorporar, que es cercenada, ¿verdad? O sea, nadie está militando acá una obligación, acá está militando justamente más inclusión, es hasta lo opuesto. No sé si yo como que me voy muy por las ramas. No, es que es exactamente así. Yo lo que veo que se refleja en las escuelas es unas generaciones que, a través justamente de que haya aparecido el feminismo y también la organización estudiantil en general, aprendió o absorbió de manera más fácil una idea tan sencilla como ponerse en el lugar del otro, que puede parecer una pavada, pero cuando aparecen los liberales hoy en día, los liberfachos, todos esos sectores que militan justamente, iba a decir algo que no se dice en general en la radio, pero que te resbale el otro, por decirlo de alguna manera, que no te importe para nada a nadie. Bueno, ponerse en el lugar del otro, ser solidario, escuchar, pensar qué le está pasando a la otra persona, en estos momentos es muy importante también. Entonces, defender eso que se conquistó, para mí es fundamental, porque en el fondo lleva a profundos cambios, como es que uno se empieza a organizar, que se empieza a mover las cosas y demás. Veo también que les chiques en las escuelas tampoco se comen el verso de Larreta. Nadie opina que hay un argumento pedagógico. Nadie opina que sea por eso. Lo de Chiques, todo el mundo sabe que es político. Y bueno, yo lo puse justamente en Twitter porque me lo enviaron, pero empiezan a aparecer en los colegios las banderas del orgullo, las banderas trans, colgadas en los patios de las escuelas, y eso muestra también justamente que hay un pensamiento ahí que no piensa volver atrás. Claro, total. Que no quiere volver para atrás. Totalmente, Federico, totalmente. Es completísimo, es un tema que lo habíamos tocado lateralmente, pero qué bueno cerrar la semana hábil abordándolo con vos, charlándolo, problematizándolo. Como siempre, gracias por el tiempo. Seguiremos en comunicación porque noticias no van a faltar. Agradecerte a vos, Federico, a todo el equipo, a Mani, a todos los chiques, vamos a hacerlo bien, por esta comunicación. Será hasta la próxima en la radio, en una marcha, en sociales. Nos vamos a cruzar de vuelta dentro de muy poco, seguro. Dale, nos estamos viendo entonces. Abrazo grande, Federico.
Abrazo. Hasta pronto a él, a Federico Vinocur, docente y dirigente del Nuevo Más en la ciudad de Buenos Aires. El tema, la prohibición de la reta del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Interesantísima charla, como siempre se da con Federico Vinocur.